Bueno, el día de hoy la práctica número 5 es de caracterizar aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y la esterificación. ¿Lograron llegar en la teoría a estos temas? Pregunto. ¿No o sí? Sí, sí, licenciado, sí los hemos tocado esos temas. Ah, va, perfecto. Eh, ¿Con qué terminaron el día de hoy del curso? Con esto, creo, licenciado. Con ésteres. Con ácidos carboxílicos, si no estoy mal, fue lo último que llevamos hoy. Ah, no lograron llegar a ésteres. Sí, licenciada, sí logramos ver las nomenclaturas de todos estos, de esas familias. Propiedades físicas también y químicas. Sí, también, licenciado. Ah, va, perfecto, entonces ahí estamos. No, solo eso quería saber. Va, entonces, el día de hoy vamos a caracterizar aquí en el laboratorio los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y vamos a hablar de la esterificación, que la esterificación es una reacción que resulta de la combinación de ácidos carboxílicos con alcoholes, ¿no? Entonces, bueno. Si nos ponemos a pensar en la estructura de cada una de estas, de las estructuras de los compuestos de cada una de estas familias, pues resulta que los aldehídos, ay, que los aldehídos tienen cadena carbonada, grupo carbonilo, hidrógeno, ¿verdad? Las cetonas tienen cadena carbonada, grupo carbonilo, entre otra cadena carbonada. Los ácidos carboxílicos tienen cadena carbonada, grupo carbonilo, ¿verdad? Y un OH. Ajá. Y la esterificación o el producir un éster es cadena carbonada, grupo carbonilo, oxígeno, cadena carbonada. Entonces, eh, esta es la estructura química en general de cada una de estas familias, ¿verdad? Las dos primeras, pues aldehídos y cetonas, se caracterizan por grupo carbonilo. Ahora el ácido carboxílico, carboxílico, vamos a ver que no se le puede llamar carbonilo nada más porque como está unido a un OH, entonces se le llama carboxílico, ¿verdad? Carbonilo ya no, sino carboxílico, ¿verdad? Y vamos a ver que este da lugar a muchos compuestos, entre los que nosotros vamos a ver que están los ésteres y las amidas, pero no solamente ésteres y amidas dan lugar los ácidos carboxílicos, que es la forma más oxidada de un compuesto orgánico. Los ácidos carboxílicos dan lugar a muchos otros, pero nosotros aquí en la clase y en el laboratorio solo estamos tocando ésteres y en la clase pues amidas, ¿verdad? Bueno, si hablamos un poquito del grupo carbonilo, que está presente tanto en los aldehídos como en las cetonas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que sí, es un enlace polar, ¿verdad? Ustedes, es un enlace polar con una hibridación sp2, ¿verdad? Y vamos a ver que sí, efectivamente la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono va siendo de 1, porque pues el oxígeno tiene 3,5, el carbono tiene 2,5, entonces la diferencia es 1. Es un grupo polar, o sea, básicamente el grupo carbonilo es un grupo polar. Pero si nos damos cuenta, eh, en el caso de los aldehídos, pues los primeros aldehídos son solubles en agua, ¿verdad? Son solubles en agua porque el más pequeño de los aldehídos, que es el formaldehído, soluble en agua. El acetaldehído que le sigue, soluble en agua. Y el propionaldehído, soluble en agua, ¿verdad? Todos estos son solubles en agua. Ajá, así.
Bueno, estábamos hablando entonces que el grupo carbonilo es polar, ¿verdad? Pero si vemos como el grupo carbonilo en los aldehídos solo está unido a una cadena carbonada y del otro lado tiene hidrógeno, quiera que no, nosotros sabemos que las cadenas carbonadas son apolares y ejercen un cierto efecto sobre las sustancias, ¿verdad? Entonces, a medida que va creciendo esa cadena carbonada y que es apolar, va compitiendo con el grupo funcional, que en este caso, de los aldehídos y las cetonas, va compitiendo por esa polaridad que tiene el grupo funcional. Entonces, por eso es que los aldehídos de bajo peso molecular los vemos solubles en agua, pero a medida que ha crecido esa cadena carbonada en los aldehídos, pues va predominando más la parte apolar que la parte polar del grupo funcional. En las cetonas todavía hay más impedimento, porque el grupo carbonilo sí es polar, ¿verdad? Y es que lo que pasa es que las moléculas polares tienen la característica de atraerse, ¿verdad? De atraerse entre ellas. Hay una atracción entre moléculas polares. Y claro, sabemos que hay fuerzas intermoleculares ahí, ¿verdad? Que son fuerzas dipolo-dipolo, dipolos permanentes, ¿verdad? Entonces ellos se atraen permanentemente. Pero en el caso de las cetonas, el impedimento va mucho más porque está entre dos cadenas carbonadas y sabemos que las cadenas carbonadas son apolares. Entonces, prácticamente las cetonas predomina esas dos cadenas carbonadas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la cetona va siendo prácticamente insoluble en agua, ¿verdad? Es más, la cetona la utilizamos para el esmalte de uñas, ¿verdad? La propiamente cetona, que es la más pequeña de la familia de las cetonas. La acetona es la más pequeña, ¿verdad? Sí. Ahora, el hecho de que tengamos oxígeno y carbono, grupo carbonilo, no quiere decir que tengamos asegurados los puentes de hidrógeno. No, porque los teníamos asegurados, digámoslo así, en los alcoholes, porque en los alcoholes sí tienen OH. Los alcoholes sí tienen OH y recuérdense que la definición de un puente de hidrógeno es cuando el hidrógeno queda entre dos elementos muy electronegativos. Entonces, la característica que tienen los alcoholes es que no solamente forman puentes de hidrógeno entre moléculas, sino también lo hacen con el agua. En cambio, si ustedes se dan cuenta, la característica de los aldehídos y las cetonas, es cierto que el grupo carbonilo es polar, pero nos vamos a dar cuenta que no tienden a formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas. No forman puentes de hidrógeno, o sea, no forma puente de hidrógeno entre sus moléculas. Bueno, no forma puentes de hidrógeno entre sus moléculas y los puentes de hidrógeno se ven, pero sí lo forman con el agua, ¿verdad? Sí lo forman con el agua y se ven con el efecto de que estos tienen cadena carbonada junto al grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces tienen efectivamente esa característica de no formar puentes de hidrógeno anteriores, pero sí lo hacen con el agua. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ver que los puntos de ebullición de los aldehídos, también las cetonas, son más bajos que los de los alcoholes. Pero eso sí, también más altos que los de los alcanos, porque los alcanos sí, digamos, ellos solamente tienen carbono e hidrógeno y las fuerzas intermoleculares que se dan en moléculas de estas, sí son de las más débiles, que son dipolos transitorios, que en un momento se polariza, en el otro momento se despolarizan, se polarizan, se despolarizan. Entonces los puntos de ebullición ahí en las alcanos sí son bastante débiles. Ahí sí les ganan los aldehídos y la cetona, ¿verdad? Pero no le ganan a un alcohol, ¿verdad? Porque los alcoholes tienen esa característica
de hasta inclusive parecerse en la estructura al agua, porque tienen un OH, ¿verdad? Entonces ellos sí forman puentes de hidrógeno con el agua entre ellos y llegan a tener puntos de ebullición mucho más altos, ¿verdad? Ahí está. Mucho más altos los alcoholes que los aldehídos y las cetonas. Se recordarán ustedes que había mencionado que en los alcoholes, pues no existen alcoholes gaseosos, pero en el caso de los aldehídos sí existe un aldehído gaseoso, que es el formaldehído, el más pequeño de la familia, el formaldehído. Ese sí es gaseoso, pero déjenme decirles que es muy inestable en estado gaseoso y por eso tiende a comercializarse en soluciones al 40% que se les llama formalina, ¿sí? Porque al final el formol o formaldehído es un aldehído que se utiliza para preservar especímenes, es aquel aldehído que se utiliza para inyectarle a los muertos, para preservarlos por más tiempo. Lo que pasa es que el aldehído lo que hace es que cataboliza enzimas y endurece los tejidos. Entonces, por eso se utiliza para preservar especímenes, ¿verdad? ¿Sí? El formaldehído, o que también se le llama metanal en la nomenclatura IUPAC, ya que ustedes vieron esto en la clase. Saben que formaldehído es el nombre común y metanal es el nombre IUPAC, ¿verdad? Ajá, perfecto. Va, ahora, a lo que vamos es que por la posición del grupo carbonilo, la tendencia es que los aldehídos sí se oxidan. ¿Y a qué se oxidan? A la forma más oxidada que existe, que es ácidos carboxílicos. Pero las cetonas, por estar el grupo carbonilo entre dos cadenas carbonadas, vamos a ver que hay mucho más impedimento y la verdad que estas no son susceptibles a oxidación, no se oxidan, ¿verdad? Ajá. Esa es la característica que tienen las cetonas. Si hablamos un poquito de los efectos de los aldehídos sobre la salud humana, me pareció algo interesante ponerlo acá, ¿verdad? Aparte de que todos estos compuestos, aparte de estar en formar parte de los carbohidratos, también forman parte de muchos compuestos que tienen mucha aplicación pues, en la agricultura en general, ¿verdad? Pero me pareció interesante comentarles pues que si ustedes se han dado cuenta, venimos desde los alcoholes viendo que los alcoholes se oxidan. ¿Y a qué se oxida un alcohol? Bueno, claro, los alcoholes primarios y secundarios, porque los terciarios también no son susceptibles a oxidación, al igual que la acetona, ¿verdad? Pero el alcohol primario se oxida a ácido carboxílico, mientras que un alcohol secundario se oxida a una acetona, ¿sí? Entonces, al oxidarse el alcohol primario, nosotros podemos ver que en el organismo, esa es una de las razones por las cuales se puede tomar o se toma como una bebida alcohólica el alcohol etílico, el de las bebidas alcohólicas, y se metaboliza en el organismo a acetaldehído. Claro, llega un momento en que esto, a pesar de que el acetaldehído no es tan tóxico, el alcohol etílico no es tan tóxico en nuestro organismo, resulta, de cierto modo, llega un momento en que la cantidad también nos puede matar, ¿va? O sea, no es tan tóxico porque necesitamos mucha más cantidad de alcohol para poder intoxicarnos. No digamos también pasar el límite de que una persona esté en riesgo de morir, ¿verdad? Pero necesita más cantidad de alcohol etílico porque ese no es tan tóxico como otros. Hay otros que con un poquito que una persona vaya a tomar, prácticamente puede morir, ¿verdad? Entonces, por eso el alcohol etílico tiene esto de que, pues, para poder intoxicar a una persona con alcohol etílico se necesita una bastante cantidad, digamos. Bueno, no tanto como para pensar en que se pueda tomar y tomar y tomar, no. No quiero que entiendan eso tampoco, que comprendan eso. Pero es más tolerante este alcohol que otros, ¿verdad? Se convierte en el organismo en acetaldehído, ¿verdad? Y posteriormente se convierte en ácido acético. Si ustedes se van dando cuenta, el mismo organismo va oxidando. Todo esto también sucede, a eso iba, también sucede en nuestro cuerpo.
¿verdad? Puede suceder en nuestro cuerpo, porque no les aconsejo, pues, las bebidas alcohólicas. Al final las bebidas alcohólicas son depresoras del sistema nervioso central que ustedes no necesitan ser mejores personas, eh, tomar esto para ser mejores personas. Entonces, es al final una droga, se considera una droga y es una sustancia que al final destruye vidas, ¿verdad? Destruye vidas y causa una enfermedad que es el alcoholismo, porque el alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad? Pero en nuestro organismo el alcohol etílico pasa a acetaldehído y ácido acético, ¿verdad? Entonces se convierte de alcohol a aldehído y luego ácido carboxílico, si se dan cuenta, y posteriormente pues ya se disocia en anhídrido carbónico y agua, pues por eso que las personas que han tomado se les siente en la respiración, incluso cuando respiran, cuando se les siente el olor, porque es una forma de poder desechar el alcohol, ¿verdad? Ajá. Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque llega un momento en que grandes cantidades de acetaldehído en el hígado, ¿verdad? Pueden causar cirrosis, o sea, las grandes cantidades de alcohol pueden causar cirrosis, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hay grandes cantidades de acetaldehído, ¿verdad? Y el acetaldehído también, pues, puede generar un descenso de la presión sanguínea, una aceleración de los latidos del corazón, ¿verdad? Una incomodidad en general es la tal resaca que las personas sienten si han bebido demasiado, ¿verdad? Ahora, el que definitivamente las personas no pueden tomar y se ha vuelto un riesgo porque a veces se utiliza para adulterar el alcohol de las bebidas alcohólicas es el metanol. El metanol es sumamente tóxico para el ser humano. Con 30 mililitros de metanol que la persona consuma, muere. 20 mililitros lo puede dejar ciego de por vida. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, sencillamente se debe a que el metanol, primero, es muy tóxico, es extremadamente tóxico, y es que lo que pasa es que en el cuerpo, así como vemos esta reacción, en el cuerpo el metanol se convierte a formaldehído, y el formaldehído, como les había comentado anteriormente, el formaldehído resulta ser un compuesto que destruye a las enzimas, destruye el poder catalítico de las enzimas y endurece los tejidos. Entonces, al hacer eso en el cuerpo, prácticamente está matando a la persona, ¿verdad? Porque el formaldehído por eso se utiliza para conservar especímenes. Y entonces, efectivamente, el problema muchas veces se da cuando adulteran, hay personas que se atreven a adulterar el alcohol etílico por ganar más dinero y adulteran el alcohol etílico por el metílico y resultan pues que pueden matar a una persona, ¿verdad? Bueno, y sin ir tan lejos, eh, hace ya varios años yo oí una noticia en Nicaragua, una empresa de bebidas alcohólicas, pues supuestamente el químico de ahí, algo tan extraño, un químico confundir alcohol metílico con etílico, por Dios, eso no es imperdonable, es algo tan sencillo, ¿verdad? El metílico tiene un carbono y el etílico dos. Pues confundió esto supuestamente y las bebidas alcohólicas salieron adulteradas y mató a muchas personas. Muchas personas las mandó al hospital y muchas otras pues murieron en el hospital, tengo entendido, ¿verdad? Entonces imagínense que esto puede efectivamente afectar el contrabando, ¿verdad? El contrabando puede afectar la vida de las personas, no solamente el bolsillo, ¿verdad? Es algo bien delicado. Bueno, pero es algo que yo quería saber, perdón, que yo quería contarles, pero con la finalidad de que ustedes vean que todas estas reacciones son de la vida cotidiana, no solamente en nuestro cuerpo, y aparte también hay compuestos que son y que se utilizan en la agricultura, ¿verdad? De estas familias que estamos hablando hoy, ¿verdad? Algunos aldehídos y cetonas, pues aquí tenemos el benzaldehído, ¿verdad? Este es el benzaldehído, que es el aceite de almendras. De la vainillina se saca el extracto de vainilla, que es este, ¿verdad?
y el aceite de canela, que es el cinamaldehído, que es este, ¿verdad? Aquí tenemos la propiamente acetona, que va siendo la más pequeña de las cetonas. Ajá. Y pues déjenme decirles que con respecto a la acetona, ella sí la tenemos, o sea, sí la producimos en el cuerpo, ¿verdad? Aparte de que la acetona es muy importante en la industria porque sirve para industrialmente para eliminar ceras, como para aceites lubricantes, para refinación, como solvente orgánico, como esmalte quita uñas, ¿verdad? O sea, la acetona es muy utilizada, ¿verdad? Sí, pero en el cuerpo también la producimos en el metabolismo de las grasas y por eso aquellas personas que padecen de diabetes mellitus, tienen concentraciones diferentes a 1 miligramo por 100 mililitros de sangre, que es la concentración normal de acetona que debemos tener en el cuerpo, pero cuando se pasa de eso y una persona con diabetes pues resulta tener esto, ¿verdad? Se le siente, o sea, se le siente en el aliento y expulsa inclusive a través de la orina la acetona y se siente el olor de la acetona, ¿verdad? Que es algo característico de la diabetes. El formaldehído, como les contaba, pues se comercializa en una solución del 40% de formalina, ¿verdad? También se saca del paraformaldehído, que a la hora de descomponerlo, el paraformaldehído es un polímero. Son como quien dice muchos aldehídos unidos. Cuando hablamos de polímero, es son manómeros o unidades de lo mismo unidos, grandes moléculas. Pues el paraformaldehído es un polímero que con calor se convierte en unidades de formaldehído, ¿verdad? Ajá. Pues en la industria también puede servir, el formaldehído puede servir para la fabricación de resinas. Lo que pasa es que se polimeriza con fenol, ¿verdad? Y produce lo que es el compuesto, produce el compuesto baquelita. Tal vez acá no tengo un dibujo de lo que es la baquelita, pero la baquelita es o sea, el compuesto, digamos así, el producto eh, que se utiliza para fabricar las bolas de billar. Y si tienen ustedes oportunidad, ahorita que van a hacer su hoja de trabajo de esta práctica, van a ver que la baquelita, hay muy probable, muchos eh, productos en nuestra casa hechos de baquelita, ¿verdad? Que es un aislante también eléctrico. Bueno, vámonos en sí a la práctica del día de hoy, ya que di esta pequeña explicación. Nosotros hoy vamos a caracterizar a los aldehídos, a las cetonas, a los aldehídos, a las cetonas, a los ácidos carboxílicos y vamos a hablar de la esterificación. Bueno, en el laboratorio para caracterizar al grupo carbonilo se utiliza el reactivo de Brady, que es la 2,4-dinitrofenilhidrazina, ¿sí? La 2,4-dinitrofenilhidrazina, que es el compuesto que ustedes van a ver, hoy van a ver algunos videos de esto rápidamente, es esta que ustedes ven acá, la 2,4-dinitrofenilhidrazina, una sal, es como pastosa, anaranjada, un poco brillante, que es muy sensible, déjenme decirles que es muy sensible a al roce y a, a somatarla, digamos, o agitarla, puede detonarse la 2,4-dinitrofenilhidrazina, hay que tener mucho cuidado con ella. Cuando se trajo este producto al laboratorio, pues venía bien empacado, inclusive traía muchas cajas porque hay que proteger mucho el producto, puede ser explosivo, ¿verdad? Con el movimiento. Bueno, pero este se utiliza para identificación de grupo carbonilo en el laboratorio. Entonces se va a caracterizar un grupo carbonilo o una aldehído, una acetona en el laboratorio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera una muestra desconocida en el laboratorio, podría hacer la prueba de la 2,4-dinitrofenilhidrazina para identificación de grupo carbonilo. Y es que el grupo carbonilo, que ustedes lo ven acá, que puede ser aldehído cetona, ¿verdad?
es el que reacciona con la 2,4 de nitrofenilidazina. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que viene la 2,4 de nitrofenilidazina y aprovecha los dos electrones que tiene el nitrógeno, los dos electrones sin compartir, para funcionar como una base o un nucleófilo. Recuérdense que un nucleófilo es una especie química que tiene electrones, que es amante de los electrones. Entonces, con ese par de electrones, ataca al grupo carbonilo. A la hora de atacar el grupo carbonilo, o sea que esta es la 2,4 de nitrofenilidazina, miren ustedes, a la hora de atacar, este es el grupo carbonilo, a la hora de atacar, obviamente viene el carbono del grupo carbonilo y jala el par de electrones que tiene formado con, o sea, un par de electrones de los dos enlaces que tiene formado con el oxígeno. O sea, al final el oxígeno llega a tener los dos electrones sin compartir que él ya tenía. Ay, disculpen, qué feo me está haciendo esto. Entonces, el par de electrones acá, en los otros par de electrones, un electrón que le pertenecía a él del enlace que acaba de darle el grupo carbonilo y uno que él ganó. Entonces, a la hora de eso, adquiere carga negativa. Entonces, al adquirir el oxígeno carga negativa, es ahí donde esta reacción necesita un ácido para propiciar la reacción. Esta reacción debe estar catalizada con ácido sulfúrico y es el ácido sulfúrico el que brinda el ion hidrógeno que ustedes miran acá. Claro, el hidrógeno sabemos que cómo se disocia cuando en el ácido sulfúrico, porque el ácido sulfúrico no tiene oxígenos, el oxígeno se queda con el par de electrones, el hidrógeno sale sin su electrón, pero porque sabe que va a ir a reaccionar en este caso con el oxígeno para ir a aprovechar el par de electrones que tiene el oxígeno ahí, ¿verdad? Y al hacer eso, ¿qué forma? El OH. Pero al hacer eso, el mismo nitrógeno tiene que estabilizarse. Y entonces viene y este se une con esto prácticamente porque este necesita estabilizarse y a la hora de que este agarra el hidrógeno, entonces forma un buen grupo saliente que es el agua, se produce el agua. Va, pero entonces dirán ustedes, si el otro hidrógeno, que es el otro hidrógeno que está aquí, es el que sirve para restablecer el ácido del ácido sulfúrico. Y entonces por eso el ácido sulfúrico sirve como catalizador, ¿verdad? Propicia esto y luego se restablece, ¿verdad? Por eso es un catalizador ahí en la reacción. Ajá. Y entonces cuando sucede todo eso, que el nitrógeno pierde sus electrones, entonces ahí es donde el carbono con el nitrógeno forman un doble enlace y forman la 2,4 de nitrofenilidazona, que ustedes, si lo vemos en los tubos de ensayo, que nosotros lo hemos hecho en los tubos de ensayo, hemos agarrado un aldehído, que hemos agarrado el acetaldehído en el laboratorio, tenemos acetaldehído, hemos agarrado en el laboratorio también lo que es la acetona, y se considera prueba positiva para la 2,4 de nitrofenilidazina un precipitado de color amarillo canario o naranja, cualquiera de esos dos colores es prueba positiva para el reactivo de Brady. Entonces, ¿cuándo dan positivo? Bueno, dan positivo cuando hay grupo carbonilo, ¿verdad? Ahí está. Sirven para identificar grupo carbonilo. ¿Sí? Prácticamente esto, vamos a decir que es una adición nucleofílica, ustedes, una adición nucleofílica que termina con una eliminación de agua. Dime, Cristel. Ingeniera, disculpe, en el reactivo de Brady, ¿cuál dijo que era, de qué color era el precipitado que daba para prueba positiva? Es un precipitado de color amarillo canario, pero que también puede ser naranja, porque como algunas cetonas dan naranja, pero es un precipitado amarillo canario o naranja. Gracias, ingeniera. Bueno. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ingeniera, que dijo acerca de que era una adición nucleófila o nucleófila. Sí, es una adición nucleofílica porque recuérdense que esto es un nucleófilo.
Les decía, por los de par de electrones, ¿verdad? Entonces, es un ataque nucleofílico el que se da aquí y es una adición porque prácticamente el grupo, o sea, el reactivo 2,4 de nitrofenilidazina se adiciona al grupo carbonilo, porque si tú ves, uno de los productos es la 2,4 de nitrofenilhidrazona, ¿verdad? 2,4 de nitrofenilhidrazina es el reactivo y el producto es 2,4 de nitrofenilhidrazona. Entonces es un ataque prácticamente un ataque nucleofílico, ¿verdad? ¿Sí? Una adición nucleofílica que posteriormente lleva a una eliminación. Perfecto. ¿Dudas sobre esto? Bueno. En el laboratorio, después de hacer una identificación de grupo carbonilo, la forma en que nosotros podemos diferenciar entre un aldehído y cetona, aparte de observar todas las propiedades que tiene un aldehído y una cetona, es con el permanganato de potasio. El permanganato de potasio, recordarán ustedes que es una sal de color púrpura. Y esa sal de color púrpura es un oxidante, ¿verdad? Que al final, cuando se disocia, produce, o cuando reacciona con el agua, produce óxido de manganeso, que es el que da el precipitado color café, ¿verdad? Hidróxido de potasio y oxígeno. Pero eso se logra siempre y cuando el permanganato logre oxidar, ¿verdad? Perfecto. Los aldehídos los oxida a ácidos carboxílicos, pero las cetonas, por el hecho de que el grupo carbonilo está entre dos cadenas carbonadas, no son susceptibles a oxidación. Entonces vamos a ver que el permanganato de potasio no le hace nada a una acetona, no le hace nada, ¿verdad? Solo a un aldehído. O sea, y entonces al final esta prueba sirve para diferenciar entre un aldehído y una acetona, porque si yo tengo un compuesto orgánico y quiero saber si es un aldehído y una acetona y hago la prueba de la 2,4 de nitrofenilhidrazina y me da positivo, y luego hago la prueba de la del permanganato de potasio y me da positivo, estoy confirmando que es aldehído. Pero si la segunda prueba me da negativo, estoy confirmando que es una acetona. Entonces, esta al final me sirve para diferenciar entre un aldehído y cetona, porque las cetonas no son susceptibles a oxidación por la posición del grupo carbonilo. El día de hoy vamos a comentar también otra prueba que es la prueba de Tollens. ¿Saben ustedes quiénes tienen en su estructura grupo aldehído y grupo cetona? Los azúcares, los carbohidratos. Los carbohidratos, aparte de que hay triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿qué significa eso? Que hay de 3, hay de 4, hay de 5 carbonos, de 6 carbonos, y las que más abundan en la naturaleza son las de 6, por eso son de las que más se habla, ¿verdad? Ellas tienen, o sea, los azúcares tienen dos clases de grupos funcionales principales, que son aldehídos y cetonas, o sea, o son aldosas o son cetosas, pero obviamente las aldosas da lugar a, si es una aldosa, es un azúcar reductor, que sí se puede reducir o oxidar, pero si es una cetosa, no es sensible a la oxidación. Entonces, el reactivo de Tollens también es un oxidante, es un complejo amoniacal de plata, porque cuando reacciona con un compuesto que resulta ser aldehído, da como resultado la plata metálica y van a ver ustedes el espejo de plata, que este es uno de los resultados de la prueba de Tollens, ¿verdad? Van a ver entonces el complejo agua y amoníaco. Y eso se considera prueba positiva para cuando el compuesto era aldehído, pero no va a dar positivo cuando es cetona, ¿verdad? Ustedes no va a dar positivo cuando es una cetona. Entonces, Tollens se utiliza en el laboratorio para ver azúcares, para identificación de grupos de azúcares reductores o no reductores, ¿verdad? Ahí estamos. De la escuela, permítanme.
Disculpen, jóvenes, que ahí estaban llamándome a la escuela. Eh, es que lo que pasa que se compraron unos llaveros, iban a ser para estudiantes, para ustedes, pero como no hemos podido tenerlos en la escuela, no se les va a poder dar estos llaveros. Son llaveros del centenario, porque pues nosotros estamos cumpliendo cabal ahorita 100 años, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eh, pues debido a la pandemia no se podía hacer lo que se quería hacer, pero se mandaron a hacer esos llaveros y se iban a dar a los estudiantes, pero lamentablemente pues no los teníamos allá para podérselos dar. Bueno, sigamos con eso, disculpen. Les contaba que la prueba de Tolen sirve para identificación de azúcares reductores y no reductores, ¿verdad? Lo que pasa es que yo digo reductores y no reductores porque la reducción va de la mano con la oxidación, ¿verdad? Entonces, los aldehídos sí se pueden oxidar, ¿verdad? Y las cetonas no, o sea que un azúcar que es aldosa sí va a reaccionar con toles, en cambio una cetosa no va a reaccionar con toles, ¿verdad? Ahora, también se puede usar en las pruebas de Benedict y Feeling, que son soluciones alcalinas de sulfato de cobre que tienen un color azul intenso, una composición ligera. Pues efectivamente, estas soluciones de Benedict y Feeling también se utilizan para identificación de aldehídos, porque al final las cetonas, como vuelvo a repetir, no son sensibles a la oxidación, no son sensibles muchas veces a sufrir reacciones por lo mismo, porque el grupo carbonilo está entre dos cadenas carbonadas. Y entonces los aldehídos pueden reaccionar con las sales de sulfato de cobre que tienen color azul, ¿verdad? Y la prueba positiva da una coloración rojo, un rojo brillante, ¿verdad? Entonces también las pruebas de Benedict y Feeling pueden servir para carbohidratos, para ver si son aldosas, cetosas, o para grupos aldehídos y grupos cetonas. Hablemos un poquito de los ácidos carboxílicos. Solo permítanme, a usar algo acá.
Disculpen, es que tuve aquí un inconveniente. Ya lo solucioné. Bueno, disculpen, sigamos. Habíamos hablado de cómo caracterizar a los aldehídos y las cetonas. Ahora nos vamos a ir a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, pues como son compuestos que tienen un grupo carbonilo y un OH, estos compuestos todavía, estos compuestos sí son de la forma más oxidada de un compuesto orgánico, pero aparte de eso, tienen hasta además, digámoslo así, hasta mucho más que los alcoholes para formar puentes de hidrógeno, porque se dan en forma de dímeros, como ustedes lo miran aquí, miren. Se dan en dímeros porque tienden a formar puentes de hidrógeno, pero no tienden a formar por cada 2 moléculas, no tienden a formar un puente de hidrógeno, sino 2 puentes de hidrógeno, porque ellos por el OH que tienden a formar más puentes de hidrógeno. Y por esa razón es que los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición mucho más altos todavía que los alcoholes, porque no solamente forman puentes de hidrógeno entre ellos, formando dímeros, sino que también lo hacen con el agua. Entonces son de los que tienen puntos de ebullición más altos, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos, pues una de las pruebas que se hace en el laboratorio es medir el pH, ¿verdad? Con tiras de papel tornasol. Y bueno, obviamente un ácido, pues vamos a ver que va a tener un pH bajo, ¿verdad? Ajá. También se puede hacer con un potenciómetro, que es el aparato que se utiliza para medir el pH, ¿verdad? Entonces, hay muchos ácidos carboxílicos importantes en la agricultura, por ejemplo. Aquí les comento que el ácido sórbico, que es el 2,4-hexadienoico, pues es utilizado como un fungicida, conservante de alimentos, fabricación de plásticos, lubricantes. La vitamina C, ¿verdad? Pues esta, que es el ácido ascórbico, que vamos a ver, el ácido ascórbico, aquí, el ácido ascórbico, que es ¿verdad? Es muy importante o sea, es muy importante porque el ácido ascórbico es parte de la vitamina C y no solamente es importante para la salud del ser humano, sino que también tiene algunas aplicaciones en la agricultura, ¿verdad? El ácido, la vitamina C, ¿verdad? Aparte de eso, aquí tenemos el ácido acético. Muchos de estos ácidos, déjenme decirles que se utilizan en el campo para que, pues, por ejemplo, para hacer que el agua no produzca mucho sarro, para bajar el pH del suelo, ¿verdad? Para incidir muchas veces se utiliza esta clase de ácidos, ¿verdad? Y el ácido acético, que es el componente del vinagre, ¿verdad? Que prácticamente es el ácido etanoico que ustedes miran aquí, ¿verdad? Que yo me imagino que todo esto de la nomenclatura, pues ustedes ya lo hablaron en la clase. Hay una reacción que caracteriza a los ácidos carboxílicos, pero para ver si efectivamente son fuertes o débiles, que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una base débil, el bicarbonato de sodio. Y cuando las bases débiles reaccionan con un ácido, si el ácido es fuerte, sí reacciona, produciendo un burbujeo. Si el ácido es débil, no reacciona, entonces no produce el burbujeo. ¿Sí? Entonces el bicarbonato de sodio es una reacción que se puede utilizar para ver si hay un ácido fuerte o débil, ¿verdad? O inclusive si hay ácido va a reaccionar y si no hay ácido pues no reacciona. Así es. Entonces la prueba positiva es que dé el burbujeo, porque prácticamente cuando el ácido se hace combinar, se hace reaccionar con la base, es una reacción ácido-base que va a dar como resultado la sal en este caso, si esto fuera un CH3 de acetato de sodio, ¿verdad? Ajá. Y agua y el CO2, que va a ser el burbujeo, el gas que se va a producir en la reacción, ¿verdad?
Entonces, quiera que no, está del bicarbonato de sodio, aparte de tener muchas aplicaciones, el bicarbonato de sodio pues también nos puede servir para identificar un ácido fuerte o un ácido débil, ¿verdad? Hablemos ahora de los ésteres. Dime, Cristel. Ingeniera, disculpe, en el anterior dijo que cuando producía burbujeo era porque la prueba daba positivo, pero daba Así es. positivo ¿para qué? ¿Para un ácido qué? O sea, Ácido da fuerte, aquí positivo. está. Un ácido fuerte con una base débil si reacciona. Pero si los dos son débiles y como ya sabemos que el bicarbonato es débil, ¿verdad? Si está combinado con un ácido débil, no va a reaccionar. Entonces, por eso puedes ahí identificar si el ácido es fuerte o débil con un bicarbonato de sodio, con una prueba de bicarbonato de sodio. Gracias. Sí. Perfecto. Veamos los ésteres. Los ésteres son derivados de ácidos carboxílicos porque al final es como que le hubiésemos quitado al ácido carboxílico el H y le ponemos el R a ustedes. Entonces, ahí está. Esa es la estructura de un éster. Es más, una esterificación, la esterificación de Fischer, ¿verdad? Se consigue combinando, y esa la hemos hecho en el laboratorio, combinando un ácido carboxílico con agua, con alcohol. Un ácido carboxílico con alcohol. ¿Sí? Cuando combinamos un ácido carboxílico con alcohol, ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que sucede es que efectivamente el rompimiento entre estos dos, claro que aquí, déjenme decirles que la esterificación de Fischer sí va catalizada con ácido, y al final el H más, digamos, del ácido es el que propicia la reacción, digámoslo así. Recuérdense que los alcoholes actúan como ácidos o como bases. Entonces viene este y reacciona prácticamente con el OH del ácido carboxílico. A la hora de reaccionar es donde produce como producto el agua, ¿verdad? Y entonces luego viene este que se queda positivo, ¿verdad? Este se queda positivo y viene este y sirve para restablecer el ácido, ¿verdad? A restablecer el ácido. Y entonces este negativo se une con este y forma el éster, que en este caso, si vemos, es el acetato de propilo. Este es el acetato de propilo, ¿verdad? Entonces, la combinación de un ácido carboxílico con alcohol les va a dar un éster. Y va a producirse una esterificación de Fischer, así se llaman estas, ¿verdad? Los ésteres, déjenme decirles que son compuestos, los ésteres de bajo peso molecular son compuestos, que yo me imagino que en la clase lo mencionaron, lo vieron, son compuestos que se utilizan como saborizantes y para aromas afrutados, por sus aromas afrutados. Se utilizan como saborizantes de alimentos. Por ejemplo, el acetato de isopentilo es el del olor y el sabor a plátano. El butirato de metilo es el de la manzana. El butirato de etilo es el de piña. El acetato de octilo es el de naranja. El 2-aminobenzoato de metilo es la uva, ¿verdad? Entonces, los ésteres de bajo peso molecular se utilizan como saborizantes, ¿verdad? Como aromas. Pues como lo vimos anteriormente, cuando tratamos un ácido carboxílico con alcohol, efectivamente producimos un éster. Y resulta que los ésteres son grasas. Los ésteres de cadena larga son grasas, ¿sí? Aquellas grasas que son líquidas son llamadas aceites, los sebos son llamados, los sólidos son los sebos y los semisólidos son las mantecas, pero al final son triglicéridos, digámoslo así, o sea, son grasas. La mezcla de ésteres son grasas que pueden ir desde líquidos, sólidos o semisólidos, ¿verdad? Ahora,
Yo me imagino que esto lo vieron en la clase, que los ácidos grasos son aquellos que tienen 12, 14, 18, 16 y 18 carbonos. Es el ácido láurico, ácido mirístico, esteárico y palmítico. Esos cuatro, que son los de 12, 14, 18, 16 y 18 carbonos, son los ácidos grasos, los tales de ácidos grasos. Entonces, cuando uno trata un ácido graso, que es el palmítico, es el de 16, si no estoy mal, ustedes ya lo vieron, recordarán eso, y la glicerina, que es un polialcohol, si yo vengo y trato un ácido graso con glicerina o glicerol, puedo producir una grasa en el laboratorio, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, al final, el hacer un éster, pues estoy haciendo una grasa, ¿verdad? Porque al final las grasas son mezclas de ésteres, ¿verdad? Y como ya lo dijimos, pues entonces un ácido carboxílico, que puede ser un ácido graso con, por ejemplo, la glicerina, el glicerol, que es un polialcohol, produce una grasa, ¿verdad? Que eso es una esterificación. Pero también tenemos una reacción muy importante aquí, que es la elaboración de jabón, que es la saponificación. Si agarramos una grasa, un triglicérido, que tiene esta estructura, que si ustedes se dan cuenta es un éster, que las cadenas estas son largas, son de cadena larga, ¿verdad? Que estas cadenas son cadenas largas, ¿sí? Son ésteres. Lo que sucede es que en la saponificación le tenemos que poner calor, le tenemos que poner una base fuerte, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte que se disocia en iones sodio y en iones hidroxilio. Entonces, eso propicia el rompimiento de la reacción, pero el rompimiento se propicia aquí, miren, ¿por qué siempre aquí? Porque el oxígeno tiende a quedarse con los electrones y el carbono tiende a quedarse deficiente de su electrón, porque es más electronegativo, obviamente. Entonces este es positivo y este es negativo, lo mismo aquí positivo, este es negativo y este es positivo, ¿y quién con quién? Por eso son 3 moléculas de hidróxido de sodio las que se necesitan, porque entonces va a reaccionar el negativo con el positivo, ¿verdad? Y el negativo con el positivo. Y entonces va a producir una sal de ácidos, de ésteres, ¿verdad? Pero esas sales de ésteres es el jabón, son carboxilatos de sodio si usamos hidróxido de sodio, pero imaginemos que hubiésemos utilizado hidróxido de potasio, pues entonces vamos a producir carboxilato de potasio. Y eso es cabal el jabón. Ahora yo les preguntaría, ¿por qué creen ustedes que limpia el jabón? ¿Por qué? ¿Cuál es la acción limpiadora del jabón? Yo les pregunto esto, ahorita que ustedes ya saben esto. ¿Por qué limpia el jabón? ¿Por qué? Si lo están viendo químicamente ahí, ¿por qué limpia? Porque rompe enlaces de glicerina. Sí, esa es la reacción. Pero ya he hecho el jabón ya he hecho el jabón, que es una sal. Entonces, por eso los jabones son pastillas, ¿va ustedes? Porque al final es una sal la que se forma ahí, así, ahí, una sal de carboxilatos, ¿va? Que puede ser de sodio, puede ser de potasio. Ahora, la diferencia entre el jabón y el detergente es que el carboxilato de sodio y potasio es jabón y los detergentes son sulfonatos y sulfonatos de sodio o potasio. Son de cadena más larga, pero tienen la misma forma de actuar como actúa el jabón, de la misma forma. O sea, al final, un shampoo, un jabón de trastos, un jabón de cuerpo, todo lo que se utiliza como jabón tiene el mismo principio y que yo quiero que ustedes comprendan cuál es. Que no es lo que dijo el compañero. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué limpia el jabón? Hello. Les voy diciendo por qué limpia el jabón. El jabón limpia porque si ustedes se dieron cuenta viene de una grasa y estas son cadenas largas. Es cierto que ya no están unidas porque aquí se rompió
prácticamente la cadena que los unía, ¿verdad? Y entonces, pero estas son cadenas carbonadas muy grandes, que pueden ser hasta de 14 carbonos, por ejemplo. ¿Son solubles en agua? No, no son solubles en agua. Pues ¿con quién se van a llevar? Son apolares. Se van a llevar vienen de una grasa, se van a llevar con la grasa, ya sea de los trastos, del cuerpo, del cuero cabelludo, ¿verdad? Se van a llevar con ellas. ¿Y qué es lo que pasa? Que como tienen la otra parte que sí es el fin con el agua, porque todas las sales de sodio, potasio son solubles en agua, entonces la característica que tiene el jabón y por cuál limpia es porque solubiliza las grasas y puede ser arrastrado por el agua porque esta parte de aquí sí se lleva con el agua. Por eso es que ustedes si hacen una solución jabonosa, el jabón no es del todo soluble en agua. Forma micelas, forma soluciones blanquecinas. ¿Por qué? Porque las micelas son esferas en donde las R's van hacia adentro, porque son hidrofóbicas, y hacia afuera va la parte que sí se lleva hidrofílica, que sí se lleva con el agua. Es esta parte, va con sodio y negativo aquí. Como los fosfolípidos. Sí, los fosfolípidos, pero los fosfolípidos, que son grasas o lípidos, que es otra clase de grasas o lípidos, ¿verdad? Ellos no se llevan para nada con el agua, para nada, 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 porque no tienen ninguna parte. Bueno, el fósforo en cierto momento prácticamente no se llevan con el agua, pero estas sí, o sea, estas sí se llevan con el agua, porque las de sodio y potasio sí son solubles en agua, entonces pueden ser arrastrados. Ajá. O sea, los fosfolípidos pueden ser al final una materia prima para hacer jabón, eso sí, porque es una grasa. Pero a lo que vamos es que esa es la acción limpiadora del jabón. Poder solubilizar las grasas y ser arrastrado por el agua. Por eso es que aquellos que dicen que se bañan y se meten al agua y no se echan jabón, olvídense. Si tenemos una capa protectora de grasa que se va ensuciando a medida que va pasando los días. Por eso que uno se tiene que bañar diariamente, la recomendación. Porque el jabón solubiliza esas grasas y toda la suciedad que ha llegado a nuestro cuerpo, ¿verdad? A nuestro pelo, qué sé yo, qué más. Y entonces la solubiliza y luego viene el agua y la arrastra. Arrastra todo eso, suciedad, todo, ¿verdad? Y así es como limpia un jabón, ¿verdad? Pero básicamente es esa la acción limpiadora de un jabón, no es más que eso. Y al final, si ustedes se dan cuenta, es por la afinidad química que hay entre grasa y agua, ¿verdad? Al final, que el jabón la tiene. Ajá. Entonces, esta es la reacción de saponificación. Bueno, ahí tenemos algunos videos que yo les sugiero, pero vean esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Me estoy yendo más rápido porque el otro día no terminábamos 2 horas y no terminábamos las presentaciones. Entonces no quiero que nos agarre tanto la tarde el día de hoy porque tenemos examen a las 6 de la tarde de esta práctica, ¿verdad? Entonces no quiero que me agarre mucho la tarde con las presentaciones por el examen que vamos a tener. Entonces vean, pues, permítanme. Ahorita les voy a poner la práctica que ustedes ya la tienen ahí ustedes ya la tienen ahí en la plataforma, tienen la práctica del día de hoy y solo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Va. Sí, permítame. Vamos a ver. ¿Dónde está? Práctica 5. Aquí está. Bueno. ¿Todos ven la práctica del día de hoy? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada, sí la vi. Entonces, miren pues,
La práctica del día de hoy, que yo quería que les quedara un poquito más de tiempo, pero bueno, trata sobre una introducción del grupo carbonilo, ¿verdad? Una introducción de qué es una aldehído y una acetona, con quién reaccionan, del ácido carboxílico, ¿verdad? Y de la esterificación, ¿verdad? Inclusive ahí tienen ustedes la reacción de saponificación. ¿En qué consiste el desarrollo de la práctica? Van a verse estos videos que están sencillos, ¿verdad? Y que yo los invito a buscar muchos más sobre ácidos carboxílicos y contestan estas dos preguntas. Luego ven sobre aldehídos y cetonas y contestan esas preguntas. La ventaja que tenemos es que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas pues las hablamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Las hablamos aquí el día de hoy. Entonces, si pusieron atención, que yo sí esperaría que pusieran atención, también viendo los videos, pues van a complementar y todo, y van a responder rápidamente estas preguntas, ¿verdad? Que los prepara para el examen de las 6 de la tarde. Entonces van a ver esta otra presentación sobre oxidación con permanganato de potasio, la 2,4 de nitrofenidracina, ¿verdad? Que es el reactivo de Brady, y la esterificación, ¿verdad? Ahí la saponificación y todo esto. Ajá. Y luego, pues, la esterificación una esterificación de Fischer con ácido salicílico para producir salicilato de metilo, ¿verdad? Que está escrita acá. Ajá. Entonces, esa es la práctica del día de hoy. Son las 2:10, entonces les voy a dar hasta las 3, ¿sí? Para que hagan su hoja de trabajo y nos conectamos a las 3 para empezar las presentaciones. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, licenciado. ¿Sí? A las 3, porque miren ustedes, a veces las 2 horas no nos alcanzan. Entonces recuérdense que tenemos hoy examen corto a las 6 de la tarde, entonces necesito que terminemos no más allá de las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces por eso yo quiero empezar las presentaciones a las 3 para que a las 5 ya hayamos terminado. Y a las 6 tienen examen, ¿verdad? Bueno, nos vemos entre un ratito. Ahí se recuerdan de haber subido su presentación a la plataforma. Bueno, solo me ponen presente ahí, por favor. Y nos vemos entre un ratito. Gracias, licenciada. Bueno, está bien, licenciada. Pidan, nos vemos entre un ratito.